Advertencia: esta obra no está dirigida para niños. La obesidad no es buena, puede causar aspectos no favorables en la salud. Haz ejercicio y lleva una dieta saludable. Con este video no pretendo ofender a nadie, solo queremos hacer conciencia sobre el aumento de peso. Este video es una historia ficticia con el propósito de apreciar el arte de algunos dibujantes, hacer reflexionar a la audiencia y enseñar una moraleja al final de cada video. Hola, ¿qué tal mis queridos pechugers? El día de hoy vamos a ver El ensanchamiento de Emily parte 7. Este cómic es del autor McMahon. Van a estar apareciendo aquí en alguna parte de la pantalla los links para que vayan a ver las otras partes del ensanchamiento de Emily y tengan un poquito más de contexto acerca de esta historia. Los invito a que vayan a la página de DeviantArt de McMahon y vean todo su contenido, está bastante entretenido, la verdad. Como ya saben, este autor se caracteriza por hacer los dibujos bastante realistas y unas historias pues muy acercadas a la realidad. No sé si sean completamente reales, pero están muy acercadas. Sin más que decir, comencemos. Un par de minutos después, las dos chicas estaban fuera de sí, riéndose de los comentarios de YouTube sobre los videos de Emily. ¡Dios mío! ¡Mira este! ¡Dios mío, chica! Te ayudaré a llenarte la barriga hasta que explote. Nah, este ni siquiera es el mejor. El señor Chupcufan quiere alimentarte hasta la inmovilidad. Debo añadir que todos los gastos corren por tu cuenta. Negando con la cabeza, Emily continuó escaneando los comentarios, con incredulidad. Si bien hubo comentarios extraños, en su mayoría de otras chicas, que criticaron o incluso disgustaron por los planes de su proyecto, la comunidad que gustaba de las gorditas en línea lo superó en número. ¡Oh, por Dios! Es como una comunidad entera de gente que les gustan las chicas ganando peso. No puedo creer que a la gente le dé placer estas cosas. Bueno, ciertamente es una comunidad apasionada. De hecho, creo que será de gran ayuda para mí mentalmente tener todo este estímulo en línea mientras gano peso. No me sentiré completamente indeseable y mal cuando realmente empiece a engordar. Muy bien, me voy a casa, estoy fastidiada. Espera, antes de que te vayas iré a prepararte un poco de ese batido especial que sé que te gusta. No podemos tenerte durmiendo con el estómago vacío, ¿verdad? Con el plan de ganancia ahora completamente en marcha, a fines de febrero, Emily se encontró con el peso más alto que jamás había tenido en su vida. Y a través de su sobrealimentación implacable y cero ejercicio, Emily había logrado aumentar su peso a 68 kilos. Creo que un moca de chocolate blanco con café suena bien. En todo caso, solo mejoró sus curvas hasta este momento y se sentía aún más hermosa. A la mayoría de hombres no les molestaba su aumento. A pesar de animar y celebrar con Allison por el éxito del proyecto, el resultado había sido un shock para el sistema de Emily, sin duda. Su figura cada vez más grande se estaba convirtiendo gradualmente en un secreto más difícil de ocultar a su familia y amigos. Sin mencionar que no lo estaba haciendo difícil. Sí, solo el moca y una de esas galletas, por favor. De hecho, mejor que sean 3 galletas. Gracias. Últimamente descubrió que estaba comenzando a desarrollar un ligero rebote nuevo y un balanceo más pronunciado en su forma de caminar. Había subido una talla de copa y el pequeño montículo de grasa alrededor de su ombligo estaba en camino de convertirse en una barriga de tamaño agradable. Necesitaba ir a comprar ropa nueva pronto. Extrañamente todavía tenía apetito, a pesar de un relleno casi constante en su casa y con Allison. Lo estaba alimentando con bastante libertad para comer lo que quisiera con un abandono imprudente, ya casi sin preocuparse por el aumento de peso. ¿Sabes qué? Agrega uno de esos fantásticos brownies también. Están en promoción. Compre 2 y llévese uno gratis. Oh, bueno, esa oferta es difícil de rechazar. Afortunadamente, su fiel mejor amiga siempre estuvo ahí para consolarla cuando las cosas se pusieron difíciles y la felicitaba por sus curvas que se expandían rápidamente para vencer la semilla de duda que se propagaba por el subconsciente de Emily como mala hierba, siempre amenazando con renunciar al proyecto. Si alguien le hubiera preguntado a Steve Johnson
cómo describiría el último mes, habría respondido que fue algo que se parecía mucho al cielo. Esto se debía a que por la gracia de algún tipo de milagro, sus sueños y fantasías más deseadas cobraban vida. Emily Shaw estaba aumentando de peso. Caminó junto a ellos al salir por la puerta, limpiándose las migajas de la cara. Ups, discúlpenme. Hola Steve, hola Derek, ni siquiera los vi aquí. Me voy, pero supongo que te veré mañana en el trabajo. Hasta luego, Emily. ¡Hasta luego! Steve pensó al principio que era su peculiar gusto lo que lo hacía ver cosas, pero a medida que pasaban las semanas, se dio cuenta de que era todo menos una alucinación. Ver los muslos de Emily espesarse por debajo de sus ajustados pantalones negros de trabajo. Hoy su falda apenas podía contener su carnoso cuerpo. Mientras Steve apenas podía contener su emoción, Derek fruncía el ceño mientras la veían salir del café. Juro que esa camisa no estaba tan ajustada cuando llegó aquí. ¿Viste lo que ella devoró ahí? Con razón no nos vio. Estaba ocupada vaciando la cafetería. Sí, incluso subió por uno de esos muffins gigantes después de terminar sus galletas y ese brownie. Sin embargo, esos glúteos son encantadores. Quiero decir, todavía es simpática y linda, pero ha comenzado a parecer un poco como si estuviera comiendo demasiado. Bueno, de hecho, todo. Sí, ¿no es increíble? Amigo, ayer en el trabajo la vi comer como 4 hamburguesas durante todo el día. Eso es una locura, sin mencionar que su ropa está a punto de estallar. Eso no es agradable. Tienes razón, pero no del todo. Creo que el peso extra se adapta perfectamente a su figura, especialmente la mitad inferior. Esos muslos y caderas, ¡wow! Pues al ritmo que va no le quedará mucha figura. Tendrá barriga que podría aplastarte en cualquier momento. Ya está bastante fuera de mi rango de peso. Pues yo sigo pensando que le queda mucho margen de peso. Steve volvió a imaginarse abofeteando el tanque recién llenado de Emily y viendo las réplicas temblorosas. No podía esperar hasta el trabajo al día siguiente. Derek volvió a pensar en lo extraño que era Steve. Pero, ¿quién era él para juzgar a una persona por su gusto en chicas? Y bueno, mis queridos pechugers, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden, el autor de este cómic es McMahon. Y bueno, déjenme en los comentarios. A mí en lo personal lo que más me gustó es la conversación de los chicos, ya que sí he tenido pláticas con algunos de ustedes que sí, con sus amigos, cuando les cuentan su gusto, pues sí se quedan así como que, ay, qué tipo tan raro, porque pues tiene un gusto diferente. Y bueno, ya saben, pórtense muy mal, pero cuídense mucho. Hasta la próxima.